Muy bien, 11:05 de la mañana, ya estamos tal cual lo habíamos anunciado en el bloque anterior con Adolfo Tito Rosas, historiador rosarino, bueno, escritor y un hombre de trayectoria, de militancia política y social en la ciudad de Rosario, en Villa Gobernador Galvez y en general en la provincia de Santa Fe. Tito, ¿cómo te va? En primer lugar, contentos de tenerte y gracias por venir, ¿no? Bueno, buen día, gracias. Acá estoy dispuesto a poder charlar un poco sobre la historia, sobre lo que pasó y cómo lo vemos desde hoy. Contanos un poquito la idea que tenés acerca de cómo va a ser de acá en más este bloque de historia. Mira, la idea conceptualmente sería buscar en el pasado hechos relevantes que no por casualidad algunos son olvidados, entre comillas, pongámoslo, y traerlos al presente de manera tal de que por qué estamos como estamos después de 200 años, para ponerle arbitrariamente un segmento, es decir, ¿qué pasó? Lindo título, te pareces a Maradona. Y bueno, no, porque viste, vos decís, bueno, yo digo, ya estás tirando títulos interesantes. Escuchaba anterior al economista que habló, a lo que ustedes hablaban de Malvinas, lo relacioné con la invasión a Buenos Aires por parte de los ingleses. ¿Cuál fue la contradicción principal en ese momento? Después escucho al economista con respecto al tema del plan energético y bueno, todo tiene que ver con todo. Es decir, ¿por qué llegamos a la actualidad a cómo llegamos? Es decir, tiene que ver, en todo caso, retrotraernos a 200 años atrás y ver quién ganó y quién triunfó después de la Revolución de Mayo. Digo, a modo general. A modo general. Está claro. Inclusive lo que vamos a recordar hoy tiene que ver con un presente muy presente, que es el tema de la tierra. ¿Por qué? Y porque vamos a recordar la muerte, mejor dicho, el asesinato de Emiliano Zapata, el gran líder revolucionario dentro de la Revolución Mexicana. Y qué importancia tuvo para el mundo esa revolución y por qué Porfirio Díaz, gran dictador y ordenador, entre comillas, de las clases terratenientes, similar a lo que pasó con el general Roca en la Argentina. Era toda una línea que se imponía en ese momento. Es decir, bueno, para decirlo de un trazo, leo una frase del Che Guevara, que decía: el latifundio fue la base del poder económico de la clase dominante durante todo el periodo que sucedió a la gran revolución libertadora del anticolonialismo del siglo pasado. Es decir, todos estuvieron de acuerdo en terminar con los españoles. Ahora, el problema era no me toquen los privilegios, y los privilegios significaban la tenencia de la tierra. Entonces, cuando los originarios que ya se habían levantado contra la conquista española, vieron que después de triunfadas esas revoluciones anticoloniales, se encontraron con que esas tierras que les pertenecían les seguían siendo despojadas. Entonces, bueno, después la gran virtud que tuvo Zapata de que dijo, la vamos a recuperar, pero por la vía de las armas, cosa que después hicieron los cubanos en el año 59. Es decir, cuando ellos entendieron de que lo entendieron los campesinos y lo entendieron los revolucionarios cubanos. De la única manera que se podía recuperar era por intermedio de la lucha, pero fundamentalmente con las armas. Las armas le daban la posibilidad de la tenencia de la tierra. Me parece que en ese marco recordar lo de Emiliano Zapata es muy importante, porque ¿qué es lo que ocurre? El problema de la tierra sigue con una vigencia increíble en la actualidad. Pero ya no solamente la tierra para producir, porque acá todo, bueno, hace un ratito estaban hablando de los planes que se motorizan, se hacen los efectos de respaldar a las grandes cerealeras, etcétera, etcétera, porque la gran producción sigue estando. Esta mañana escuchaba a primera hora que había creo que un estimativo de 56 o 58 millones de toneladas para Argentina, 100 y pico para Brasil y demás, que queda en una malla de un grupo, como siempre. De soja. De soja
Y ahora también parece que está empezando a rendir el maíz y el... No, pero 58 millones es soja. soja. Eso Sí, es soja. sí. No, ahora, porque la cosecha va a superar los 100 millones. Bueno, entonces, ahora eso no está en directa relación al pequeño mediano productor. Ese está en la lona. Ni hablemos del tambo. Bueno, pero el problema fundamental es la tenencia de la tierra. Es decir, sigue siendo un grupo concentrado el que se queda con las principales ganancias. Entonces, y lo de México, lo de Zapata, a grandes rasgos y de manera sencilla, ¿cómo fue ese México insurgente bueno, ahí de está. 1910 porque te digo que cuando vos repasás todo lo que pasó en Latinoamérica, y valga la redundancia, en general todos esos procesos revolucionarios que se produjeron de manera simultánea, digamos, en 10 o 20 años en toda Sudamérica, después terminaron con la hegemonía de los terratenientes y la tierra en general quedaron para pequeños grupos. Se dio un camino distinto al camino americano de distribución de tierra. Acá quedó la tierra concentrada. En México vos decías que pasó lo mismo. Bueno, ¿y qué hizo Zapata frente a eso? Bueno, pero por eso, justamente, primero la Revolución Mexicana, que terminó con el porfiriato. Inclusive, bueno, ahí tenés una diferencia con la Argentina, porque acá fue al revés, es decir, los terratenientes se adueñaron del poder antes de Roca, y con Roca tuvieron, digamos, la creación del Estado-Nación. Es decir, a imagen y semejanza de lo que necesitaban los terratenientes. Un Estado agroexportador. Eso es lo que, bueno... En México pasó lo mismo, solo que en el año 1910 estalla esa insurrección por parte del pueblo mexicano, y dentro de esa insurrección, que terminó con el porfiriato, bueno, empieza la lucha por el poder. Entonces ahí vienen diferentes etapas, y ahí vienen diferentes posiciones políticas. Ocurre en todas las revoluciones. No hay una uniformidad, es decir, hay quienes avanzan más y hay quienes inclusive hasta traicionan, cosa que le ocurrió después a Zapata, por eso lo asesinan. Pero Zapata, ¿cuál es la virtud que tiene? Que pone sobre la mesa el tema de la tenencia de la tierra y cómo obtenerla, que no es un pequeño detalle, porque inclusive él tiene, bueno, cuando él habla, él en Ayala, que es una de la localidad donde él hace el pronunciamiento, es ahí donde él dice que llamaba a las armas para restituir la propiedad de la tierra. ¿Por qué? Porque él decía, nos llaman bandidos, pero bandidos son los despojadores, no los despojados. A nosotros nos sacaron la tierra. Por lo tanto, entonces ahí mete digamos, una idea, porque el curso de la revolución se iba desviando de lo que era el plan original. Entonces Zapata entra en contradicción y con Madero primero, con Huerta de... Es decir, las contradicciones lógicas que se van a producir en un proceso revolucionario, si vos lo tomás como donde inclusive participaron distintas clases sociales. Sí. Porque el programa original de la revolución no solamente contemplaba lo de la reforma agraria, sino la reivindicación de los derechos indígenas, de los derechos de los trabajadores. Exactamente. El plan de San Luis de Potosí fue eso. Claro. Ahora, él profundiza ese plan. Bueno, entonces, y esa es la importancia que tiene lo del zapatismo. Por eso que yo le decía acá al amigo antes de empezar que hay dos maneras de recordar. ¿Viste? Vos podés recordar anecdóticamente, vos decís, bueno, sí, pasó, hoy se conmemora, el 10 de abril en realidad se conmemora el asesinato, pero el problema es qué es lo que trajo aparejado eso. Y por qué hoy, desde el presente, eso sigue vigente. Y ya no solo en la tierra para producir, sino en la tierra para vivir. Porque recién acabo de agarrar la capital. Están policías uniformados, apostados en diferentes lugares de la ciudad a los efectos de evitar tomas de tierra para vivir. Y con una característica, que es lo que pasó, y yo después me voy a referir un momentito en Villa Gobernador Galvez. Son toda gente joven, con chicos, que a lo mejor tienen hasta un trabajo, pero no tienen acceso a un pedazo de tierra para poder construir algo. Entonces viven con los padres, viven con los abuelos, o en hacinamiento total. Ahora, fíjate cuál es la respuesta del Estado.
cordones policiales para evitar las tomas. Es decir, cuando por algo es. Y después la conclusión es que son todos matrimonios jóvenes. Entonces, la realidad sí, lo que pasa es un despropósito. Y después vos te tomás un colectivo, agarrás un auto y tenés decenas de kilómetros con departamento o decenas de kilómetros. Te lo puede decir Fabi, que se va una vez al mes a Piemonte. Es un despropósito que en Rosario no haya 1 centímetro de tierra para construir y después vos tengas un campo pero tan despoblado. Es una cosa inentendible. Sí. Bueno, inentendible inclusive ¿qué necesidad tienen si tuviéramos otras políticas, perdóname Tito? Dale. ¿Qué necesidad tendrían, por ejemplo, nuestros compatriotas, nuestros amigos del norte de venir a engrosar las filas de las villas en las ciudades? Bueno, ¿qué necesidad? El fenómeno de las villas implica eso. Es decir, en un primer momento la villa se conforma alrededor de las grandes ciudades porque ahí es donde hay trabajo, entre comillas trabajo, donde hay posibilidades de más, pero después al poco tiempo ocurre lo que le pasó en todo caso a los inmigrantes europeos cuando vinieron a principios del siglo, fines del siglo XIX, principios del XX, que le prometían una serie de cosas y terminaron hacinados en los conventillos. Ahora yo te digo, vos le das 10 hectáreas a cada una de esas familias, o 20 hectáreas, y le das un crédito blando para producir, yo creo que este país estalla. Por supuesto. Este país soluciona todos sus problemas. Exacto. Yo te digo, soluciona todos sus problemas. Exacto. Encima se sigue construyendo para la especulación, porque dicen que hay un déficit de 80 y pico de mil viviendas en Rosario y hay 80 y pico de mil departamentos desocupados en especulación. Bueno, acá nomás, a pocas cuadras, tenemos todo el norte. Con el Puerto Norte, y siguen hablando de nuevos emprendimientos inmobiliarios. No hay planes de viviendas populares en donde se podrían resolver dos problemas centrales. En primer lugar, el problema de la vivienda, pero fundamentalmente el problema del trabajo. Porque la construcción es la madre de un montón de industrias. Entonces, vos dándole trabajo a la gente y a la vez, a la población, y a la vez resolver el tema de la vivienda, que lo acaba de decir Oscar, este país estalla por un montón de cosas. Ni hablemos en la producción en el campo. Que dicho sea de paso, quiero aclarar, porque muchas veces se habla con mucha ligereza del campo, como si el campo fuera una cosa uniforme, y no es lo mismo un terrateniente de 5 o 6 mil hectáreas que un pequeño productor de 20, 30, 40 o 50 hectáreas. Digo porque todavía está dando vuelta. Pero que es el que te moviliza. Claro. Porque el terrateniente se compra una Toyota de esas, ¿cómo se llaman? Una Hilux. Una Hilux. O si no, hacen los grupos inversores y hacen los pules. Uno de 20 hectáreas lo usa para el consumo, consumen los pueblos. Y te mueve todo lo que pasa en el pueblo. O sea, ahí si vos vas a una distribución distinta de la tierra, me parece que es una de las llaves cuando uno se dice, bueno, ¿por qué la Argentina está así? ¿Por qué la Argentina no puede cambiar? Y me parece que hay que mirar para este lado, ¿no? Para el tema de la tierra. Vos hablabas de la experiencia de Villa Gobernador Galvez, porque el Gran Rosario tiene una larga experiencia, muchas veces denostada, de tomas de tierra, ¿no? Bueno, en Villa Gobernador Galvez en el año 2013 estalló un conflicto de proporción. El conflicto digo porque en forma masiva, en mayo del 2013 se establecieron como 14 tomas de tierra. Había una discusión, personalmente yo la tuve con el anterior intendente, que era Munavito, que me decía que no había terreno ocioso en Villa Gobernador Galvez, yo insistía que sí. Bueno, efectivamente empezaron a aparecer terrenos que habían sido comprados en su momento en especulación, terrenos que estaban abandonados, con yuyales, sin alambrado, sin ningún tipo de producción. Bueno, pasó lo que tenía que pasar, la gente desesperada, por lo que acababa de decir hace un rato. Terminaron ocupando una inmensa cantidad de terrenos. Uno de ellos
una de esas ocupaciones que hoy se llama, los vecinos le pusieron Barrio Resistencia, porque empezó con las carpas esas de tela negra, ¿va? Y hoy es un barrio. Entonces, yo tuve oportunidad de estudiar, estoy trabajando sobre ese tema porque yo estoy haciendo una maestría en este momento y mi tesis final va a ser justamente la tierra para vivir. Y estuve estudiando el fenómeno en América Latina. Y es un fenómeno bastante similar. En todos los lugares ocurre lo mismo. Y con una característica, la gente toma, resiste, y en todos los casos le dicen lo mismo. Bandidos, usurpadores, malhechores, bueno, todo lo... ahora, y porque no tienen los títulos. Claro, porque entonces viene el gran... Ahí vos diste en el clavo. Ahí viene la sacrosanta propiedad privada. Es decir, yo no la uso para nada, pero no me la toquen. Entonces, cuando vos tocas y pones la tierra en función social, empezás a tener los problemas de decir, vos sos un usurpador, no respetás las leyes, etcétera, etcétera. Yo recuerdo, perdón, recuerdo algunos capítulos de la Revolución Mexicana, y yo no me acuerdo de la película, me parece que es Por quién doblan las campanas, que Zapata hablaba y la gente le decía, pero queremos los títulos abajo, que él decía, entonces claro, la tierra no está, claro. dame la escritura, Claro. decían los campesinos, ¿viste? Exacto, No porque el problema entendían es la titularidad de la tierra es fundamental. Bueno, eso también es lo que dice el Che. Cuando nosotros fuimos a Sierra Maestra y fuimos a convivir con los campesinos, ahí entendimos lo que era la revolución. Y entonces, pero también los campesinos entendieron de que de la única manera era, ahora, eso sí, dame el título. Claro, Bueno, pasó en la Rusia una vez que triunfó la revolución también, porque Lenin quiere, bueno, los títulos de propiedad les corresponde. Entonces, y vale para la tierra para vivir. ¿Qué es lo que te dice en este momento los habitantes de ese barrio? Yo tomo como base ese barrio, pero hay otros. ¿Qué te dicen? Yo quiero que, ahí hay un proyecto de ley que presentó la diputada Meyer, de expropiación, y que se haga una venta en forma social, de manera tal de que los actuales propietarios, aunque no lo sean de derecho, lo son de derecho, pasen a ser de derecho. Los habitantes. Para que esos habitantes tengan en su poder ese papel tan importante, ya que tanto hablan de la propiedad privada. Bueno, yo quiero mi terrenito, yo quiero tener la tranquilidad que de acá al futuro a mí nadie me va a echar. Bueno, quiero aclarar una cosa. Me tocó en este camino leer una hermosísima novela, no me va a salir el apellido del autor en este momento, es un autor martinico. La obra se llama Texaco. Y es la historia desde la esclavitud en adelante, en Martinica, de lo que fue el barrio, que Texaco es lo que hoy es Chevron, era la empresa petrolera. Alrededor de esa empresa se instaló, se empezaron a instalar gente y terminaron hoy es un barrio ya de Martinica. Bueno, este barrio Resistencia, dicen, al principio eran todos usurpadores. Bueno, después cuando vinieron las elecciones eran todos electores, por lo tanto lo iban a buscar para buscar los votos. Entonces, en un momento determinado le digo al intendente, bueno, pero a ver qué va a hacer. Pero yo no puedo hacer nada. Bueno, pero para las elecciones son votantes. Por lo tanto, si para las elecciones son votantes, dale el derecho que tengan la tierra. Que dicho sea de paso, te va a mejorar la recaudación municipal, no se van a enganchar de la luz, porque van a tener un medidor. Es decir, me parece que favorece a todo el mundo. Lo que pasa es que el problema es que nadie quiere crear el antecedente de que vos, por la fuerza, tomás un pedazo de terreno para poder vivir. Ese es el tema. Y ahí viene la vigencia de Zapata. Claro, redondo. La verdad que un lujo, Tito. Bueno, gracias. Algo aprendimos, ¿no? Así es. La verdad Sí, que un lujo, Bueno, le tenemos que poner título a la columna. Bueno, en la próxima te mando. No. Yo te mando a ver cuál va a ser el título. Déjame que lo piense y ya vos que lo anuncies para el miércoles que viene. Para el miércoles que viene. Vamos a ver qué efeméride y qué cosa importante. Lo importante es que
por ahí recordamos cosas que son muy conocidas y por ahí esta está ocultada. Entonces el problema es desocultar esa cosa. Me quedó pendiente, en todo caso, lo de las Malvinas. Bueno, me quedó pendiente, pero digo, no, para aportar al debate nada más. Un día te vamos a juntar con Marianela Escoco y... Sí, cómo no. Es un gusto. Con la querida Marianela nos recibimos juntos. Es un gusto. Los vamos a sentar a debatir acá, Fabi, ¿no? Con todo gusto. Estaría buenísimo. Estaría buenísimo. Bueno, muy bien, él Adolfo Rosas, historiador, que hoy nos hablaba de aquella gran gesta del México insurgente de 1810 y traída... 1910.